Hola, este mensaje es para comunicar que esta es una historia antigua que deje de subir y ya está terminada, por lo que la subiré hasta el final. Si deseas ver la historia desde el capítulo 1, ve a la lista del canal y busca el título Fate Kill. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 46. Operación Destino. Matar, Arco 3, parte 13. Fuego. Wave observó a Syura continuar ordenando a los cañoneros y fusileros que dispararan con sentimientos encontrados. Le habían hecho creer que el oponente que tenía delante era un enemigo que amenazaba la seguridad del imperio y su gente, pero por el bien de los que estaban detrás de él, ese hombre no cedía ni un centímetro. Incluso Seryu estaba siendo protegido por él, y al entrecerrar los ojos, Wave pudo ver su convicción rompiéndose a través de la forma en que su expresión perdió calidez. ¿Por qué estaba luchando? Una luz blanca continuó brillando sobre la cabeza de Wave. Sus pensamientos eran borrosos, pero sin prestar atención, sostuvo a Kurome, ayudándola a estabilizarla. Estaba aterrorizada, sus ojos eran incapaces de apartarse del espectáculo que tenían ante ellos. Sin embargo, Wave no pudo evitar sentir que estaba en el lado equivocado. Un lado estaba protegiendo las vidas de otros, y el otro tenía la intención de quitárselas, si eso significaba matar al enemigo. ¿Eran realmente rebeldes los adversarios que atacaban la capital si estaban dirigidos por alguien con parentesco consanguíneo con el ex emperador? Wave guardó sus pensamientos para sí mismo, sabiendo que probablemente sería atacado en compañía actual. Mierda de mierda. ¿Qué carajo está pasando? Syura se negó a creer lo que estaba sucediendo. Una vena saltó sobre sus sienes mientras miraba hacia abajo desde las paredes interiores. Incluso ahora era difícil de creer y mucho menos aceptar, pero desde su punto de vista, cualquiera podía verlo claramente desde los escombros del distrito de tugurios arrasado. El destello de chispas anaranjadas en medio de nubes de humo y polvo continuó sin cesar debido a los disparos de balas y balas de cañón. Durante todo el caos, ese hombre seguía de pie, golpeando con eficacia y desviando cada disparo dirigido a él. La expresión de Syura se torció, su mirada se dirigió a Kurome y Wave, quienes parecían estar mirando a un monstruo. ¿Qué diablos había pasado realmente en las puertas exteriores de la capital? La atención volvió al objetivo frente a él. Syura estaba muy consciente de que si de alguna manera pudiera matar a este bastardo, todo el ataque a la capital terminaría. Sin ese hombre, no había justificación incluso si los rebeldes ganaran. Todavía se consideraría rebelión, en lugar de una guerra de sucesión propiamente dicha. Nos estamos quedando sin municiones. Syura gruñó cuando llegó la noticia. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se preguntaba si podría lograr una hazaña similar a la del enemigo. Siempre había tenido confianza en el combate cuerpo a cuerpo, pero eso era contra personas que no estaban en el nivel de Budo Esdeat. El hecho de que Esdeat fuera derrotado le dio a Syura una idea de con qué estaba lidiando. No le gustó. Ni un poco. Sigue disparando. Una vez más, Syura miró a Wave y Kurome, notando la pura aprensión en sus rostros, que empeoraba cuanto más resistía el adversario ante ellos. Kurome estaba temblando, y Wave parecía listo para salir corriendo con Kurome en cualquier momento. Syura estaba desconcertada. Había provocado a Wave antes, y aunque no le gustaba la comadreja moralista, se había necesitado nada menos que Budo para detenerlos. Sin importarle Kurome, Syura estaba más interesada en por qué estaba tan ansioso Wave. Era solo un hombre. Después de enfrentarse a Esdeat, no había manera de que este bastardo estuviera en su apogeo. Tenía que estar enfadado. Los pensamientos de Syura se detuvieron repentinamente. Fue darse cuenta. Tenía que estar enojado. Esto fue cuando estaba agotado. Maldita sea. ¿Por qué este bastardo no cae? Shiro aguantaba en virtud del aumento que le otorgaba su espada actual. Así como un humano no podría esperar blandir una determinada hacha-espada a God Speed desde 9 ángulos separados simultáneamente, el arma Tracé transmite características del propietario original a Shiro. Clan clan clan. El filo de su espada cortaba bolas de hierro una y otra vez con precisión infalible. La sangre se filtró de la membrana entre su índice y pulgar, el impacto de cada parada se clavó en su mano buena.
Sin embargo, su espalda no se desmoronó ni se dobló, sino que permaneció firme y firme. Él no caería. Su confianza no decaería. La leyenda de su espada actual no se lo permitiría. Arondit, la luz inmarcesible del lago. Era la espada de Lancelot, el caballero inigualable de la ronda. Aquel cuya habilidad y técnica rivalizaba e incluso superaba el puro poder de Gawain en combate cuerpo a cuerpo. Aquí, ahora mismo, esa espada tenía algo que proteger. Una vez más, el significado se transmitiría a través de la convicción. No como una espada que mató a sus aliados, sino como un reflejo del noble lago que protegió a las masas del daño. Un golpe, 2, luego 3 y 4, Shiro hacía mucho que había perdido la cuenta. Su cuerpo simplemente reaccionó a la voluntad de su espada y al peso de sus ideales. Ninguno saldría perjudicado. Nunca estuvo mal salvar a otros. Eso es lo que siempre había significado para él como aliado de la justicia. De repente miró hacia atrás ante el sonido de escombros desmoronándose y pilares de madera rompiéndose. Una enorme bestia parecida a un juguete de peluche con la forma de un perro de dibujos animados, e inmediatamente sacó a Seryu de los escombros y lo puso en sus brazos. Las piernas de Seryu estaban rotas, pero incluso ahora, no parecía registrar el dolor mientras hacía contacto visual con Shiro. Aquí, justo ante Seryu, había una oportunidad que nunca volvería a presentarse. Ella podría decirlo. Shiro estaba ocupado desviando los disparos con su espada. Su espalda estaba abierta. No lo esquivaría incluso si pudiera. Había demasiadas vidas que cuidaba detrás de él. Ella podría terminar con todo aquí, matarlo. Sácalos de aquí. Shiro volvió a concentrarse en la lluvia de balas que lo arrojaban sin decir una palabra más, sacando a Seryu de sus pensamientos. Estaba confiando en ella. No solo eso, en lugar de su propia vida, estaba dando más peso a las vidas de aquellos que eran mucho menores que él. El mal debería ser simplemente mal. ¿Por qué? 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 En este mundo, uno estaba del lado del imperio o del mal. Era la convicción más fuerte de Seryu, pero aquí y ahora, se vio obligada a reconocer que la sangre del imperio realmente corría por las venas de este hombre. El mal eran los que trabajaban contra el imperio, no los que buscaban mejorarlo, y mucho menos un miembro con legítimo derecho al trono. Seryu de repente empezó a pensar. Una guerra de sucesión era diferente de una guerra de rebelión, especialmente cuando el ex emperador murió repentinamente y al niño emperador se le dio el reinado como único sustituto. No hubo una inauguración oficial porque nunca hubo necesidad. Lo que quería decir, no significaba eso que ninguno de los lados era maligno. Su lealtad era hacia el imperio, pero ambos lados eran del imperio. Había que construir un futuro. La justicia no duda ni discrimina, pero si se le da a elegir, ¿de qué lado cae su justicia? Seryu se congeló, mirando a Shiro, quien la había considerado primero como una ciudadana del imperio y no como una enemiga. Su idea errónea era solo una verdad a medias. La luz gris sobre su cabeza fue lo que le dio una oportunidad. Sus acciones ahora serían el resultado de darle esa oportunidad. Había tratado de salvarla cavando entre los escombros donde estaba enterrada, y no dudó en capear la tormenta de balas, para salvar a quienes estaban detrás de él, incluida ella misma, a costa de sufrir lesiones. Hacer caso omiso de los disparos, desviando cada bala con una espada no estuvo exento de consecuencias. Su cuerpo se estaba rompiendo, la sangre brotaba de los cortes causados por la metralla que rebotaba y las balas explosivas y, aún así, no lanzó un solo grito. Era como si el dolor que estaba soportando no fuera nada en comparación con las vidas que estaba salvando, incluida la de ella. ¿No significaba eso que antes de ser su enemiga, primero era miembro del imperio? Esta fue la única verdad que Seryu pudo captar con precisión y destrozó la convicción dentro de ella. Con rigidez, Seryu desvió su mirada de Shiro y la dirigió hacia los sobrevivientes que Shiro había reunido del bombardeo de los barrios marginales.
Ella empezó a pensar. La figura de esa espalda que la protegía quedó prácticamente grabada en su memoria a través del humo y las chispas de los disparos. Al final, ¿no debería ella corresponder el gesto? Si ella estaba del lado del niño emperador, entonces él era un enemigo. Bien. Ese punto estaba claro, pero así como él antepuso su condición de ciudadana del imperio, ella podía razonar que él también era primero una verdadera realeza del imperio. Soy un aliado de la justicia, susurró, observando a los sobrevivientes comenzar a acercarse a ella con cansancio, siguiendo las instrucciones de Shirou mientras se mordía los labios. Ella tragó. Sus pensamientos eran confusos e indescifrables. Koro. Allá en el camino. Nos vamos. Gruñendo, Koro parecía confundido antes de que el gigante y pesado perro de dibujos animados tomara su brazo libre y comenzara a abrir un camino entre los escombros. Los supervivientes de la explosión siguieron tentativamente el camino creado mientras Seryu guardaba silencio. No fue hasta que estuvieron completamente fuera del alcance de la explosión que la situación comenzó a cambiar rápidamente. Este único cambio era todo lo que se necesitaba. Un cambio sutil se manifestó dentro de Shirou. No fue nada sustancial, pero al final, fue lo que alteró su postura de una espada que protege a una espada que apaga al enemigo. Caballero de vanguardia. La diferencia entre entonces y ahora era que ya no había personas a quienes proteger detrás de él. Arondight brilló, atravesando el valle que tenía delante para crear el camino más seguro que concediera la victoria a su rey. Su cuerpo crujía y gemía por el esfuerzo, pero era algo a lo que tanto Shirou como el dueño original de esta espada estaban acostumbrados. Si el enemigo estaba delante y la victoria significaba salvar la vida de un camarada, el caballero inigualable no caerá. Lanzarote del lago. ¿Listos?, murmuró Shirou, con la mirada fija en las personas tan seguras de su seguridad en lo alto de una pared distante. Su espada se volvió borrosa cuando su cuerpo entró en acción. Está cargando. Syura se tensó, mirando hacia el denso humo plagado de balas, para poder distinguir una figura corriendo a través de todo. Las chispas delataron su aproximación, destellando intermitentemente a través del caos, cada vez más cerca. ¿Y qué? A diferencia de Syura, cuyo Teigu le concedió la teletransportación, el enemigo tendría que escalar el muro interior de la capital. Sigue disparando. Eventualmente se cansará. Ordenó Syura, mirando lascivamente. Nos hemos quedado sin balas. Syura chasqueó la lengua mientras fijaba su mirada fijamente en las cajas vacías de municiones. Los soldados no mentían. Y ahora que el bombardeo había cesado, solo el humo seguía saliendo del suelo moteado. ¿Dónde estuvo él? Los ojos de Syura se movieron de izquierda a derecha, tratando de captar una sombra en las oscuras nubes. Lo sintió más que lo escuchó. Todos lo hicieron. Un tintineo constante de armaduras que se hace cada vez más fuerte. De ninguna manera. Syura no fue la primera en darse cuenta de lo que estaba sucediendo cuando Wave agarró a Kurome y se retiró del borde de la pared. La luz de una espada atravesó el humo, una mano encontró apoyo sobre el borde de la pared, agarró y luego saltó el resto del cuerpo en el aire con un poderoso empujón. Por encima de... El viento se llevó el humo, pero la advertencia llegó demasiado tarde. El filo de una espada brilló antes de cortar el cuello de las unidades de artilleros y masacrar a los soldados cercanos. Un escalofrío recorrió la espalda de Syura mientras se estremecía. Justo delante de él estaba el enemigo que no debería haber podido llegar a este lugar. Su espalda estaba recta, su espada florecía ociosamente, limpiándola de la sangre que la manchaba. La mirada en los ojos del hombre era escalofriante porque parecían insensibles. En el siguiente segundo, esa espada continuó moviéndose. Un muerto, luego 2 y 3. No importaba si sus fuerzas lograban salir de su aturdimiento y tratar de tomar represalias, la pura técnica del manejo de la espada del enemigo era abrumadora. El propio Syura no se atrevió a acercarse a la ligera y esperó una oportunidad para atacar. Fue mientras observaba la situación general que hizo un balance de aquellos que ni siquiera se habían molestado en moverse todavía. Malditos inútiles. Dense prisa y ataquen. ¿Qué están haciendo? Syura frunció el ceño viendo a Wave y Kurome quedarse allí mientras sus fuerzas eran masacradas.
Wave hizo una mueca mientras Kurome tragaba, tratando de endurecer su resolución, pero cualquier resolución que pudieran haber reunido se desmoronó para los dos en el siguiente instante. Mirándolos a todos, Shiro empujó su cuerpo para mantenerse en pie, reafirmando su determinación y ampliando su conexión con su arma tras él. Soy el hueso de mi espada. De esas palabras, la fuerza de voluntad de Wave y Kurome se derrumbó. Él no podría estar pensando en usar eso. El enemigo pronunció las palabras sobre las que Yura no tenía contexto. Entrecerró los ojos cuando notó que tanto Wave como Kurome se tensaron por el pánico antes de huir inmediatamente. Ninguno de los dos esperó a que terminara la frase. Claramente sabían algo que Yura no sabía. «Bastardos, ¿a dónde van?» A Yura no le importó en este punto, demasiado enfurecida por las acciones de los dos. De todos modos, los dos le prestaron poca atención y ya estaban saltando del muro interior de la capital. Rechinando los dientes, Yura ya no esperó el momento oportuno. Su Teigu le permitió teletransportarse libremente a expensas del tiempo de carga y el uso extensivo de sus reservas. Al ver a Shiro atacar al resto de los hombres estacionados sobre la pared, Yura se colocó en un punto ciego al que Shiro no pareció reaccionar. Se aseguró de esto observando el movimiento de los ojos de Shiro y viendo si reaccionaba a su presencia. Cuando la respuesta fue no, y Yura estuvo segura, la confianza creció dentro de él. Todo parecía demasiado fácil. Desde atrás, el bastardo no parecía gran cosa. Sin embargo, no importaba si Shiro no podía verlo o no. Lo que hizo fue que estaba emulando el manejo de la espada de un caballero que no conocía igual en espacios reducidos y podía reaccionar en un instante. Entrecerrando los ojos, Yura esperó el momento en que Shiro se extendiera demasiado en su swing antes de lanzarse hacia adelante para empalarlo con su propia mano izquierda. Esos cobardes. ¿Por qué huirían de algo tan? Si antes los ataques de Shiro eran precisos y letales, ahora solo podrían describirse como perfectos. Soltó temporalmente la empuñadura de su espada para cambiar a un agarre inverso, luego giró su cuerpo y se balanceó en un instante. El brazo con el que Yura había golpeado brilló con un dolor agonizante antes de entumecerse en un instante. En lugar de adormecerse, había perdido todo sentimiento. Los ojos de Yura se abrieron cuando vio cómo le cortaban el brazo izquierdo y salpicaba el suelo. Un grito escapó de su boca, pero no se dejó aturdir. Rápidamente, sus instintos le advirtieron que estaba contra alguien que lo superaba con creces en habilidad. Tetu monstruo, Yura se giró y echó a correr. No le quedaba otra opción que retirarse, reagruparse con su equipo y luego lanzar un mejor asalto. Sin embargo, nada iba a salir como le gustaba a Yura. Una bala de energía abrasadora incineró abruptamente sus rótulas, vaporizando todo lo que había debajo de sus muslos. Mierda, maldijo Yura, agarrando el Teigu en su mano en pánico. ¡Shambhala!, gritó Yura mientras la luz de una espada se reflejaba sobre sus pupilas. Al final, Yura se teletransportó. Nagenda, Mine y los demás llegaron un segundo después con Pumpkin todavía fumando en la punta. No había forma de que no hubieran visto a Shiro dirigirse hacia la pared, por lo que se esperaba su llegada. La zona era un desastre de sangre, cadáveres y casquillos de bala. Todos ellos inicialmente lo miraron con asombro y alivio, pero eso cambió rápidamente cuando sus expresiones se endurecieron por la preocupación. Akame dio un paso adelante con Nagenda. Nagenda abrió la boca, pero Shiro detuvo las cosas aquí. Sin decir palabra, sacudió la cabeza, impidiéndoles hablar antes de que pudieran comenzar. Tenía una idea de lo que dirían de todos modos y no quería disculparse. Leone parecía la más ansiosa, pero notó que incluso su ansiedad fue reemplazada por algo más ahora que ella y el resto estaban frente a él. «Está bien», murmuró. Rápidamente avanzó en dirección al palacio del emperador, disminuyendo el paso para que lo siguieran con expresiones amargas. No fue su culpa que se separaran. No entendió por completo el punto. Sus ojos temblaron, no simplemente por la culpa o la falta de necesidad de disculparse, sino por el estado de su cuerpo plagado de manchas de sangre, moretones y cortes. Esto fue diferente a simplemente colapsar en eventos anteriores. Con sus misteriosos medios, nunca antes había sufrido tales heridas en batalla. ¿Cómo lo llamó? Reforzamiento.
Su piel misma aparentemente podía encogerse de acero ordinario con simples rasguños y, sin embargo, ahora, parecía como si el viento pudiera derribarlo. Sé cómo estaba ese hombre parado. Nadie se atrevió a plantear la pregunta en el silencio sofocante. Reforzó el punto de lo que Shirou había dicho antes y recalcó la realidad actual. El mago se quedó sin maná. Cargando al frente él no era diferente del resto de ellos. Podría morir. Fue un cambio fundamental de mentalidad. El honor y el deber eran responsabilidades que Budo, comandante de la Guardia Imperial, valoraba más que cualquier otra. Provenía de una familia que había servido fielmente a la sangre del emperador de generación en generación, y él no sería diferente. La fuente de su lealtad nació de un sentimiento de orgullo y propósito en el rol que heredó. Nunca permitiría que nadie más allá de los permitidos por el emperador pusiera un pie dentro del palacio real. Su figura por sí sola sirvió como el muro más firme para evitar que todos los invasores entraran al interior. La confianza y dependencia del niño emperador en Honest era la única razón por la que Budo había permitido que Honest pusiera un pie en el espacio, pero no malinterpretes a Budo. Detestaba a Honesto. Si no fuera por la presencia de los rebeldes en el imperio, su prioridad habría sido erradicar el tumor que corrompía la mente del joven emperador. Sin embargo, últimamente Budo estaba teniendo dudas que debilitaron su determinación y lo dejaron en un estado de dilema. Los rebeldes eran rebeldes en el sentido de que amenazaban con dañar el poder y la influencia de la realeza gobernante, destruyéndola usurpando el puesto a alguien que no fuera de ascendencia real. Con la vida del niño emperador, el supuesto último del linaje de su majestad bajo amenaza, Budo se centró en aquellos que intentarían hacerle daño antes de tratar con aquellos que intentaban utilizarlo. Esta siempre había sido su motivación impulsora. Budo se ocuparía del tema más urgente uno a la vez y, sin embargo, en medio de ello, apareció un pariente consanguíneo legítimo del emperador. Budo podía predecir lo que sucedería si los rebeldes ganaran. El niño emperador sería derrocado, pero al final, era probable que Shirou fuera entronizado como nuevo gobernante. Como tal, el imperio permanecería en manos de la sangre del emperador. Si el deber de Budo era para con el imperio y proteger a la familia del emperador, ¿hacia dónde debería recaer su lealtad? Pedirle que eligiera y escogiera era una herejía. No levantaría voluntariamente la mano contra la familia que había jurado proteger. Budo frunció el ceño y se cruzó de brazos, reflexionando una vez más en la misma entrada del palacio real. No había séquitos de guardias o soldados a su alrededor, ya que él era el único que servía como la mayor seguridad del palacio. Un atisbo de sospecha brotaba de su interior. Honest insistió en que Shirou estaba invadiendo la capital para usurpar el trono del niño emperador, pero el niño emperador no parecía en absoluto alguien que esperara una invasión. En cambio, Budo nunca había visto al niño emperador lucir tan ansioso como si esperara a un querido amigo o hermano. Honesto era el único que sudaba. Ese cerdo baboso. ¿Debería Budo seguir adelante con esto entonces? Todo se resolvería en la mente de Budo si simplemente facilitara una reunión con el niño emperador y Shirou. No sería difícil, pero al mismo tiempo, Budo se sentía perdido en cuanto a quién defender si llegaban a las manos, cuando él estaba obligado a protegerlos a ambos. También fue un incumplimiento del deber poner en peligro al niño emperador por sospecha. Por lo tanto, Budo pensó que solo había un camino. Tendría que probar a Shirou por sí mismo antes de decidir un curso de acción. Budo de repente se animó, sus oídos se agudizaron ante el sonido de varios pasos. Lo había esperado desde el momento en que cayó Esdeat, y vio la conmoción en lo alto del muro interior de la capital, pero pensar que los invasores podrían ser tan descarados. Los pensamientos y problemas del Budo eran suyos, pero su responsabilidad principal seguía siendo la suya. Nadie entraría al palacio a menos que él se lo permitiera. Los ecos de los pasos se hicieron cada vez más fuertes hasta que Budo finalmente descruzó los brazos y se encontró con los invasores del palacio en el mismo frente de las puertas del palacio. Budo tuvo una figura imponente e impresionante. Los músculos se alineaban en su cuerpo de pies a cabeza, acentuados por una blusa negra ajustada debajo de una armadura gris oscuro. Su cabello rubio con puntas estaba dividido en medio, pero el cabello no era lo suficientemente largo como para ocultar el grosor de los músculos de su cuello. El hombre tenía la constitución de un luchador y guerrero nato.
En el momento en que llegaron Shirou y los demás, Budo ni siquiera se inmutó y centró toda su atención en Shirou. Fue solo cuando vio un rostro familiar que Budo desvió momentáneamente su mirada. «Nagenda», murmuró Budo antes de sacudir la cabeza y endurecer sus rasgos. «¿Sabes las reglas?» «Los conozco bien», respondió Nagenda. Como ex general, esta no era la primera vez que interactuaba con Budo. «Entonces ¿sabes qué acciones debo tomar?» Budo descruzó los brazos y dio un paso adelante, una aura opresiva elevándose a su alrededor. Nagenda chasqueó la lengua antes de mirar a Shirou y los demás. «Cuidado. En algunos aspectos, Budo supera a Sdeat en espacios reducidos. No debe ser subestimado», advirtió Nagenda. Akame asintió mientras Elka, Chelsea, Leone, Sheela y Mine levantaban sus armas. Lubok comenzó a desenrollar los cables de su Teigu sobre el suelo mientras Bulat inmediatamente se vestía. Budo no hizo ningún movimiento para detener a nadie, lo que a Nagenda le pareció cada vez más extraño. El hombre que ella conocía era una mula testaruda y de mal genio que no toleraba ninguna transgresión en el palacio. El solo hecho de que ellos estuvieran aquí sin el procedimiento adecuado era motivo para que Budo los ejecutara. No. En primer lugar, Budo no habría hablado y debería simplemente haber atacado. Entonces, ¿por qué? Nagenda nunca se había encontrado pensando tan rápido. El peso sobre sus hombros se sentía más pesado que nunca. Ella había dado un paso adelante antes de que Shirou pudiera siquiera intentarlo porque había creído que él se esforzaría de nuevo, y Budo no era un oponente que pudiera tomar a la ligera en su condición. Nagenda hizo una mueca. Si por ella fuera, le diría que se retirara, pero sabía que él lucharía con uñas y dientes. Si se retiraran ahora, ¿qué pasaría si todos sus esfuerzos fueran en vano al darle más tiempo a Honest? Honest ya se ha preparado para huir en el momento en que cayó Sdeat. Budo dijo abruptamente mientras las tensiones aumentaban. Nagenda apenas pudo ocultar su expresión de asombro. Budo había revelado fácilmente información vital en el momento en el que más importaba. ¿Qué? Ella murmuró alarmada. Budo se mantuvo estoico. En primer lugar, Honest nunca le gustó y hablaba con otros motivos en mente. Tomará la salida subterránea del palacio que conduce al centro de una cascada que atraviesa el acantilado. En poco más de media hora, intentará abandonar la capital con su guardia personal. Si no lo hiciste, no matas Yura, es probable que se reúna y use su Teigu para escapar. Honest es un cerdo codicioso. Esperará el momento oportuno y seguramente regresará si lo dejan solo. Si dices eso, ¿quisiste dejarnos pasar? Nagenda reflexionó sobre la información, sin dudarla ya que provenía de la boca de Budo. A diferencia de muchos miembros del actual gabinete de funcionarios del imperio, Budo no era un mentiroso. Las reglas siguen siendo las mismas, Budo negó con la cabeza, lo que hizo que Nagenda frunciera el ceño. Ya basta de hablar, Leone se golpeó las palmas con el puño preparándose para la batalla. Si el bastardo no se mueve, eso solo significa que tenemos que derrotarlo y seguir adelante. Eso no cumplirá con sus expectativas, advirtió Budo. La intención asesina de Akame fue su única respuesta, junto con todos los demás que comenzaron a avanzar poco a poco bajo la presión de Budo. La voz resonante de Budo congeló a todos por un buen segundo, sus manos apretadas en puños. Asumiendo que todo lo que se hizo para derrotar a Sdeat no se puede hacer consecutivamente en el mismo día, la mitad de ustedes morirán frente a mí aquí. Por no hablar de que todos murieran, todavía era aceptable mientras Shirou viviera. Nagenda endureció su corazón, intercambiando miradas con el resto de Night Raid. Desafortunadamente para Nagenda, Shirou era exactamente lo opuesto a cualquier sentimiento que ella tuviera. Ese número ya era inaceptable y mucho menos todos ellos solo para su vida. Ustedes sigan adelante. Shirou dio un paso adelante con las rodillas temblorosas. No fue una aparición que inspirara confianza, sino que hizo que todos contemplaran las posibilidades de noquearlo. Nada cambiará si Honest logra escapar. Leone alzó la voz con incredulidad. Pero Shirou hizo caso omiso de Leone y miró directamente a Budo. ¿No es esto lo que buscabas al decirles la ruta de escape de Honest? ¿Es a mí a quien buscas? Budo hizo una pausa, pero no negó el reclamo. Aprobó internamente la idea de Shirou.
Pero mientras Budo lo aprobaba, los compañeros de Shirou no estaban tan entusiasmados. Esto es una locura. Finalmente se rompió el temperamento de Nagenda, con la voz hirviendo. ¿Crees que estás en condiciones de? Él no busca matar, dijo Shirou, sonando seguro. Silencio. Luego la risa estruendosa de Budo. Los soldados del imperio de hecho no deberían pelear entre sí y mucho menos matar, gruñó Budo, aliviando su postura antes de mirar a Nagenda. Si no te vas ahora, ese detestable cerdo realmente se escapará. Entonces ¿por qué nos detienes? Leones y Seo, apenas contenida por Selka y Nagenda quienes le dieron una advertencia. Porque está prohibida la entrada al palacio a cualquier persona que no sea la familia o la guardia personal del emperador. Budo fue firme, pero no irracional. Se enfrentó a Shirou y a Shirou solo. Entonces, pruébamelo. Demuéstrame que eres apto para llevar la sangre del imperio, y podré considerar a estos intrusos como escoltas de un príncipe perdido. Estabilizando su postura, Shirou se encontró con la mirada de Budo cara a cara. ¿Lo escuchaste? Shirou le dijo a Akame y a los demás. Date prisa y vete. Yo te alcanzaré. ¿Realmente no lo matarás? Nagenda le preguntó a Budo en voz baja. Budo frunció el ceño, como si le ofendiera que su palabra estuviera siendo cuestionada. Nagenda finalmente se tranquilizó. Vamos. No. Akame no pudo entender la decisión de Nagenda e inmediatamente protestó. Su acción fue replicada por muchos, pero Nagenda forzó el problema, ordenando a todos que pasaran por Budo. Budo no se movió para detener a ninguno de ellos. Justo cuando llegó el momento de que Nagenda falleciera, hizo una pausa y le susurró al oído a Budo. Si Budo realmente no tenía intención de dañar a Shirou, entonces Nagenda no podía pensar en nadie mejor para velar por los intereses de la realeza del imperio. Por favor, murmuró, para gran curiosidad de Budo. Por favor. Manténlo aquí. Este tonto emperador que no teme a la muerte. Gracias por leer. Próxima actualización. Por anunciar. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado Destino Oscuro. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z